única, cuando estábamos pequeños fue que tuvimos una vivencia en una casa donde vivíamos. Bueno, esa Ajá. casa, mi hermano, que yo le tengo, yo soy mayor que él 3 años, él llegó y estábamos en esa casa. Ajá. Y resulta, que empezamos a sentir cosas extrañas en la casa, Ajá. cosas como paranormal. Ajá. Nos paramos en la noche y la casa yo sentía que la casa daba vuelta, daba vuelta. Y yo me paraba, es como que me transportaba, mi cuerpo quedaba en la cama y yo me salía del cuerpo y veía a mi mamá y mi papá acostados, o de repente lo veía en otro lado, pero acostados aquí. Era una cosa loca. Ok, bueno, ajá. Yo nunca le conté nada a nadie, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni a nadie. Ajá. Entonces, porque yo pensaba que ellos me iban a decir, está tan loca. Está loca o está mintiendo. Sí, entonces, ¿qué hice yo? Bueno, yo toda la noche eso era un calvario. Yo empezaba a rezar. Era horrible. Bueno, Ajá. Resulta que eso pasó, salimos de ahí, de esa casa, nos fuimos a otra casa en Villa de Cura. Ajá. Donde empezamos a ver duendes. Yo veía duendes. Pero ya va, ¿ustedes no vivían en esa misma casa, sino en otra? No, en esa que te estoy diciendo que la casa daba vuelta. Ajá. Fue en Charallave. Sí, en Charallave. En la Plaza Vieja. ¿Esa casacita todavía? Sí, la Quinta Ester. Esa está. Sí, yo te puedo enseñar para que tú veas. Vaya. Ajá. Bueno, de ahí nosotros nos mudamos a Villa de Cura. Ajá. Ok. Entonces, ahí, Francisco, empecé a ver, mi mamá iba embarazada. Ok. De mi hermana menor, de mi hermana, pues de mi tía Paola. Ajá. Y resulta que yo tenía 6 años en ese tiempo. Ajá. Entonces, en eso mi mamá empezó a sentirse mal, y empezó a sentir cosas extrañas y bromas. Y nosotros veíamos duendes con los cabellos largos corriendo de lado a lado. Mierda, pero mamá, ¿en serio te veías duendes? ¿De verdad? Ajá, pero ¿cómo se ven? Ajá, se ve de espalda, el cabello largo, lisito. Y tú abajo no le ves pies ni nada. Por el cabello. Por el cabello. Ajá. El cabello de largo y se ve un espacio así, o sea, tú lo ves en el aire. Prácticamente es volando. Ajá, prácticamente. Y cuando tú viste lo primero no te asustaste. No, pero es que tú lo ves y tú no te fijas en esos detalles. Tú los ves como que van corriendo. Ajá. Pero es el cabello. Okay. Espalda, dorado. El cabello dorado. O sea, no tienen el sombrero y no. Como lo dibujan como por ahí. Niña. Como niñas. Como niñas. Ajá. Entonces corrían de lado y lado y bien nosotros. Entonces yo le empecé a decir a mi bisabuela que vivía con nosotros. Y dije, mira, abuela, yo veo una niñita que corre para allá y corre para acá. Y entonces, ay, eso es ser unos duendes. Nah, huevona, yo me asustaría. No, pero yo no sabía que era duende, yo no sabía que era eso. Tenía 6 años, Fran. Ah, tú tenías 6 años, a ver. Ajá. Bueno, entonces después nos enteramos, Fran, que resulta que esa casa fue comprada con reales del diablo. ¿Cómo así? Bueno, eso era como decir ay, ¿cómo te puedo explicar? El que era dueño de la casa hizo un pacto con el diablo. ¿En serio? Y él era pobre. Y cuando hizo el pacto con el diablo, él se hizo millonario y construyó esa casa con reales del diablo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo, ya la casa estaba envenenada, pues. Entonces, ellos lo que querían era la niña que traía a mi mamá. Ellos querían quedarse con esa niña. Los duendes estaban detrás de ellos. Yo pensé que está embarazada de mi tío Cristian. No, de Paola. ¿De mi tía Paola? Uh-huh. Entonces, Cristian entonces no existía. Bueno, obvio, ¿no? Porque claro, nació los 2 años después. Querían era a mi tía Paola. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que mi mamá empezó a sentirse muy mal
y tuvieron que ir hasta que un curandero, un bicho, como un brujo. ¿Y mi abuelo qué decía? ¿Y mi abuela? No, estaba muy angustiado. Pero estaban asustados. ¿Y Claro. cómo hiciste tú? ¿Te echaste a dormir con ellos? No, empezaron a buscar forma porque nosotros, mi papá Ajá. que teniendo negocio y todos, nos fuimos a la ruina. Nos fuimos a la ruina porque, ¿Por eso? o sea, sí, porque fue como una atracción como de nosotros quedar en ruina. ¿Y el dueño de la casa? Él ya había muerto en la Ujú. plaza. ¿Cómo así? En la plaza había muerto con un infarto que le dio como así como un rayo que le partió el corazón en la Plaza Bolívar de Villa de Cura. Y nosotros nos enteramos después. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de todas estas locuras, nosotros nos volvimos a ir de esa casa y nos volvimos a regresar para Charallave. Ok, ya va. ¿Y quién les alquiló esa casa entonces? Una persona, no sé, alguien, un familiar, no sé. Que la tenía abandonada y ustedes se fueron para allá. ¿Y Alquilada. esa casa te cree que alquilamos. exista? Sí, existe. ¿Y te cree que Y si la casa llega es como de 4 pisos. de pana? ¿Es una mansión? Sí, no es una mansión, una casa de 4, como de 3 pisos con una terraza arriba. Yo me acuerdo todo clarito de la casa, Fran. De pana. Pero ya va, la vaina de los peos, los duendes y esas vainas, ustedes empezaron a ver el primer día, del día cero. No sé si el primer día, Fran. Pero sí fue pasar por los días. No. Y tú aguantaste bien, seguiste viendo, después Sí. ya saber toda esa vaina. Sí, yo, bueno, Todos los días pasar esa vaina. Francisco, yo era una niña, Ajá. pero como sea, era la mayor, era como una adulta. Claro. Pero mi papá empezaron a buscar soluciones y fueron hasta un brujo y le dijeron, usted si no sale de esa casa, la niña se va a morir. Mierda. Y tuvimos que salir inmediatamente de esa casa, perdiendo lo que fuéramos a perder. Mierda. Llegamos a Charallave, nuevamente a la casa que daba vuelta, Ajá. y entonces era alquilada. Y seguí en la misma rutina, viendo cosas feas. Y resulta que después a la larga nos enteramos que en esa casa hacían brujerías. Mierda. Brujerías negras. Ah, la Bueno, y yo no le dije nunca nada a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, Y ni yo- a mi hermano, ni a nadie. Pero ya ellos sabían lo de los duendes porque tú le dijiste, ¿no? ¿O no? Claro, ya yo le había dicho a mi abuela, no te dije. Ajá. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que a los años, hace poco, como unos 3, 4 años, estábamos donde mi mamá y vemos un duende de plástico. Un duende de plástico que tenía una guitarra. Yo no sé si tú algún día la viste. En la casa. De ¿Dónde? mi mamá. Ajá. Un plástico, un muñeco de plástico, Ajá. un duende. Entonces, cuando vemos el muñeco, cuando veo el muñeco, el duende, yo me asusto. Yo dije, Ruy, ¿este muñeco todavía existe? Le digo a mi mamá, sí, ese lo tengo todavía y ese era tuyo cuando estaba chiquita. Y cuando mi hermano lo ve, dice, mamá, todavía ese pedazo de duende existe. Y empezamos a echar los cuentos. Mamá, ese duende me salía a mí cuando yo vivíamos en la casa de Charallave. Y empezamos a contar, mira que a mí la casa cuando vivíamos en Charallave empezaba a dar vueltas y llegar, a mí también, y me pasaba esto y me pasaba aquello. Y resulta era que sí veíamos los dos lo mismo, pero ninguno se atrevía a decir nada, nos daba miedo. Claro. Es más de una vez sentimos que nos tapaban la boca y teníamos ganas de hablar, pero con la boca tapada no podíamos decir nada porque sentíamos que nos trancaban. Miércoles, Era ¿en serio? fuerte, era fuerte.